Aquí hay un lugar que es muy significativo para los cristianos de Oriente, porque ellos creen que exactamente en esta circunferencia que estamos viendo aquí en medio va a ocurrir la segunda venida de Jesús, la llamada parusía. Alrededor de Jesús vemos el descenso esperado de 12 apóstoles. Son 12 circunferencias grandes representando cada una a uno de los apóstoles de Jesús. Este lugar fue preservado por los musulmanes. Ellos pusieron alfombra en todo el piso de lo que antes era la iglesia y catedral, pero no cubrieron el área sagrada de los cristianos. Conseguí un permiso especial para entrar aquí, ya que no deberíamos acceder al área de mujeres de la mezquita. Está justo al principio, así que lo permitieron. Porque aquí está esta columna, que es conocida como la columna de las lágrimas. Durante muchos siglos, los cristianos que venían aquí se detenían en esta columna impresionados, porque en un solo punto, ahí parecía brotar un cierto aceite, un líquido que salía de dentro de la columna. De ahí la idea de que la columna lloraba como si tuviera alma. Entonces todos los que venían aquí ponían el dedo en ese punto y lo giraban haciendo una petición de intercesión, pidiendo bendiciones. Mira, hay un anuncio porque va a comenzar la oración justo cuando hablaba. Y eso es interesante porque justo iba a decir ahora que esta columna fue aislada. Ahora sí empezó la oración de verdad. Vamos a respetar. Pero en este rinconcito escondido podemos ver uno de los mosaicos maravillosos que hay aquí en esta mezquita de Hagia Sofía, que está allá arriba. Fue escondido con tela, pueden ver ahí una tela blanca para cubrir el mosaico, para que los musulmanes que están rezando allá abajo no estén viendo todo el tiempo la imagen de María allá arriba. No es falta de respeto, la imagen se preservó y puede verse desde aquí. Pero ellos no quieren la interferencia de la religión cristiana directamente durante la oración. Aunque María es muy mencionada en el Corán, no forma parte de su liturgia. Aquí abajo podemos ver mejor de lo que estaba hablando allá arriba. Cuando los musulmanes están aquí, arrodillados, rezando, tienen la vista de toda la mezquita y no ven a Nuestra Señora con el niño Jesús, porque ella está cubierta por esos paneles. Jesús está retratado aquí con una expresión serena, como puedes ver, pero firme al mismo tiempo. Él sostiene el Nuevo Testamento en la mano izquierda y hace un gesto de bendición con la mano derecha, simbolizando su autoridad divina y su papel como juez supremo. El mosaico retrata al Cristo Pantocrátor, el Cristo Todopoderoso. Lo que estamos viendo aquí es una escena del juicio final. Según el Evangelio de Mateo, con Juan Bautista a la derecha de Jesús y María a su izquierda. En el momento en que, según la expectativa cristiana, Jesucristo va a regresar para juzgar a vivos y muertos. Esta magnífica construcción comenzó en el año 532. Era un gran desafío construir una catedral de ese tamaño en solo 5 años, como lo había pedido el emperador Justiniano. Él contrató a 2 de los mejores arquitectos que existían en esa época. Puso a miles y miles de hombres a trabajar rápidamente, desafiando todas las leyes de la ingeniería y de la gravedad. Con esa cúpula inmensa de más de 30 metros de diámetro, que parece flotar sobre lo que un día fue la iglesia y hoy es la mezquita. Hasta hoy una cúpula absolutamente impresionante que ya fue la más grande del mundo. Sigue impresionando a todos los que vienen aquí a Estambul y entran en lo que ahora, como podemos ver, también es una mezquita. Fue la iglesia más importante del mundo durante mucho tiempo, o símbolo máximo del poder del Imperio Romano de Oriente, que tenía su capital aquí en la ciudad que se llamaba Constantinopla. Fue profanada y saqueada por guerreros católicos durante las cruzadas.
convertida en mezquita después de la caída de Constantinopla en 1453 y después en museo, y recientemente en mezquita otra vez. Estoy aquí en Estambul y quería invitarte a conocerla. Uno de los templos más impresionantes del mundo, la iglesia, quiero decir, ya no es iglesia desde hace algunos siglos, la sagrada mezquita de Santa Sofía. Esta ciudad encantadora fue construida a lo largo de casi 2 milenios a partir de la influencia de dos religiones que se mantuvieron aquí. Importantísimos centros de poder y devoción. Estambul transformó el mundo incluso antes de llamarse Estambul, incluso antes de ser Constantinopla. Todavía era conocida como Bizancio cuando los primeros cristianos llegaron aquí. La tradición cuenta que todo comenzó después de la crucifixión de Jesús en el año 38, cuando el apóstol Andrés habría venido aquí y fundado el patriarcado de Bizancio. No tenemos pruebas documentales de eso. Ya sea con la llegada de San Andrés u otros predicadores, el judaísmo mesiánico de Cristo comenzó a popularizarse por aquí, solo que la religión estaba prohibida y tenía que practicarse en rituales secretos en cavernas, catacumbas o a puerta cerrada en la casa de algún discípulo. En el año 313, con el Edicto de Milán, el emperador Constantino permitió la libertad de culto para todas las religiones y transformó esa ciudad en la Nueva Roma, capital del Imperio Romano de Oriente y sede del Patriarcado de Constantinopla. Ahora vamos a regresar al siglo VI. El Imperio Bizantino vivía una época de euforia y florecimiento. Justiniano primero es el emperador y quiere afirmar el cristianismo como la religión central del imperio, después de siglos de persecuciones y conflictos. El emperador Justiniano sueña con un monumento que simbolice la supremacía de su fe y que sea más impresionante que todo lo que el mundo haya visto. Fue después de la revuelta de Nica, o la revuelta de la Victoria, causada por una disputa entre facciones de corredores de cuadrigas, que gran parte de la ciudad fue destruida. Y Justiniano lo vio como la oportunidad ideal. Todo lo que vemos aquí, en esta arquitectura, tenía la función de afirmar el poder del emperador y también de acercar el imperio a la iglesia, que era cada vez más importante y poderosa. Incluso las puertas aquí lo reflejan. Esta es la puerta imperial. Esa puerta está exactamente en ese mismo lugar desde el año 537, que fue la inauguración de Santa Sofía de Hagia Sofía. Y solo el emperador podía pasar por aquí. Es la información que nos llega. Es muy probable que las autoridades religiosas también pudieran usar esta puerta, pero estaba dedicada a demostrar la fuerza del emperador en el momento en que él entraba a la iglesia. Una leyenda es una leyenda, no hay manera de que haya sido verdad. ¿Qué dice sobre la madera de la puerta imperial, por donde pasaba el emperador Justiniano y después los otros emperadores? Se decía que había sido hecha con la madera del arca de Noé, que había sido traída de Tierra Santa hasta aquí, el mismo arca de Noé que aparece en el libro del Génesis, en la Torá de los judíos, en el Antiguo Testamento. No todo lo que dice la tradición se puede tomar como verdad. Es solo una historia bonita que realzaba aún más el poder de Justiniano. Al entrar por esa puerta, el día de la inauguración, el emperador entró por esa puerta de la catedral y al ver la grandiosidad de su obra, habría exclamado: «Salomón, te he superado». Era una referencia al rey Salomón, conocido por la tradición judía como el constructor del primer templo de los judíos en Jerusalén, que fue erigido alrededor de 900 años antes de Cristo, descrito en la Biblia como el mayor símbolo de fe y poder de la antigüedad.
El emperador Justiniano no eligió este lugar al azar para su gran catedral. Ella estaba y sigue estando hasta hoy exactamente al lado de donde estaba el palacio del emperador. Estaba a una distancia de una caminata corta. Como hasta hoy, pues el palacio del emperador fue luego el palacio de los sultanes, quienes gobernaron la ciudad. Así se ha conservado hasta ahora, como estamos viendo en esta imagen de la bellísima entrada del palacio. La Hagia Sofía, esta hermosa catedral, pasó a representar la unión entre el Estado y la Iglesia. Y era interesante porque en ese momento la Iglesia Católica, después de mucho tiempo siendo perseguida con muertes, martirios, todo lo que pasó, en ese periodo la Iglesia Católica pasó a ser la unificadora del Imperio Romano, que era inmenso y que tenía en la religión cristiana una de sus bases. A partir de ese momento, el nombre Hagia Sofía genera confusión en mucha gente porque algunas personas piensan que Sofía se refiere a alguna santa, como si fuera un homenaje. Una catedral dedicada a Santa Sofía, solo que en realidad santa significa santa sabiduría o sabiduría sagrada, eso en griego. Y la sabiduría sagrada dentro del cristianismo es algo que solo puede venir de Dios. La voz: oh, hombres, clamo, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres. Entiendan, oh simples, la prudencia, y ustedes, insensatos, entiendan de corazón. Escuchen porque hablaré cosas excelentes. Acepten mi corrección y no la plata, y el conocimiento más que el oro fino escogido. Porque la sabiduría es mejor que los rubíes, y todo lo que se desea no se puede comparar con ella. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y tengo el conocimiento que viene del buen sentido. El temor del Señor es odiar el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo lo odio. Mío es el consejo y la verdadera sabiduría. Yo soy el entendimiento. Mía es la fortaleza. Tantas cosas fueron modificadas, borradas. ¿Qué se pudo hacer? Lo hicieron cuando los otomanos tomaron Constantinopla en 1453. La primera cosa que el sultán decidió fue que el Islam sería la religión del Estado, claro, y que era necesario borrar la memoria cristiana de esa ciudad, borrar las huellas del cristianismo. Y así cientos de iglesias fueron convertidas en mezquitas. Estoy hablando de cientos, de verdad, y esta aquí es solo la más importante de todas. La Santa Sofía también fue convertida en mezquita y así permaneció durante muchos siglos. Hasta que en el siglo XX por un tiempo fue solo un museo, pero en 2020 volvió a ser una mezquita, otra vez. En la época cristiana, cuando Justiniano mandó construir Santa Sofía, aquí se escuchaban cánticos cristianos. Ahora, lo que escuchamos 5 veces al día es el llamado de la mezquita de todas las mezquitas para que los musulmanes vengan a rezar. Alá es grande. Yo también podría decirlo sin ninguna vergüenza, y cualquier cristiano podría decirlo, porque los cristianos siempre han dicho lo mismo. Dios Todopoderoso, Dios es el Todopoderoso. Alá Akbar significa el Todopoderoso. Y Alá para los musulmanes es Dios, es el Dios único y es el mismo Dios de los cristianos. Solo que ellos lo dicen en árabe, incluso los turcos que no hablan árabe. Cuando hablan con Alá dicen Allahu Akbar, que era el idioma de Mahoma, quien decía Allahu Akbar, Dios es el Todopoderoso. Aquí, desde este punto donde estoy, lo que llaman la terraza de la mezquita Hagia Sofía, podemos ver en lo alto, muy de cerca, las menciones que se hacen a los diversos califas del Islam. Aquí a mi lado tenemos el nombre de Osman, está Hassan. Aquí con mucho destaque, claro, el nombre de Allah, el Dios Todopoderoso, al lado de Allah. Bien, aquí frente a mí vemos la mención a Mahoma y también hay paneles con los nombres de los importantes califas, los sucesores de Mahoma.
Y Omar también ahí al frente con una historia muy curiosa. Cuando el califa Omar fue a Jerusalén, fue con su caballo hasta el Santo Sepulcro de Jesús, la ciudad conquistada por los musulmanes. Y él, con mucho respeto, decidió jamás entrar en esa iglesia tan sagrada, porque no quería que los cristianos dejaran de adorar a Jesús en ese lugar que es respetado y mencionado varias veces en el Corán. Y tampoco quería que los musulmanes desearan transformar el sepulcro de Jesús en una mezquita, como sucedió aquí en Santa Sofía. El califa Omar terminó construyendo una mezquita justo frente al Santo Sepulcro de Jesús, que de hecho sigue ahí hasta hoy. Es curioso que, aunque se convirtió en mezquita, las huellas cristianas permanecieron. En los mármoles, todos estos que fueron colocados en la pared, todas las placas de mármol, todavía hay cruces de la época bizantina. Son muchas marcas. Y sería prácticamente imposible quitarlas por toda la historia que ocurrió aquí a lo largo de los siglos. Realmente hay innumerables cruces en las paredes, algunas incluso esculpidas al punto de romper el mármol. Son marcas de la historia que jamás pueden ser borradas. Cuando el Hijo de la humanidad venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Todas las naciones serán reunidas delante de él y él separará a unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban como herencia el reino que les fue preparado desde la fundación del mundo. Este pasaje, narrado por el Evangelio de Mateo, es el mismo que vemos en el increíble mosaico llamado Mosaico de Decisión. Una de las mayores obras maestras del arte bizantino, el Cristo Pantocrátor, es una de las imágenes más impactantes del cristianismo oriental, sin duda alguna. Siempre creo que es importante recordar y destacar que una obra de esta grandeza, de esta belleza, nunca tuvo como único objetivo embellecer una iglesia o catedral. Claro que ese también era un motivo importante, pero también era necesario usar imágenes para que las personas entendieran lo que estaba en los textos sagrados. En ese tiempo pocos sabían leer, hoy ni todos saben, imagina antes. Entonces las imágenes siempre tuvieron una función educativa, de enseñar, de mostrar. Y realmente cuando vemos una escena se vuelve mucho más fuerte, incluso si está incompleta. Esta imagen de Cristo Pantocrátor aquí en la Hagia Sofía tiene una fuerza impresionante. Es interesante notar en Juan Bautista y María una expresión de súplica que representaría a la humanidad en busca de misericordia. La composición refleja la creencia bizantina en la intercesión de los santos entre Jesús, Dios y los hombres. No necesitamos ser especialistas para ver cómo el rostro romano de Jesús tiene mucha pintura, parece blanco encima de él, el rostro bajando hasta el cuello. Pero en realidad todo eso es cal, que fue puesta por los otomanos cuando transformaron la Hagia Sofía en mezquita. Ellos borraron esa imagen por completo. Solo fue redescubierta en el siglo XIX, cuando arqueólogos franceses vinieron aquí para tratar de entender lo que había en los cimientos de la iglesia, la antigua iglesia. Y terminaron dándose cuenta de que detrás del yeso que habían puesto aquí estaba esta maravilla del periodo bizantino. Algunos otros mosaicos fueron redescubiertos con el tiempo, y este de aquí es uno de ellos, mostrando al emperador Juan II Comneno. En el centro la Virgen María con Jesús en brazos, y a la derecha, sí, en realidad, a la izquierda de María, si lo vemos desde su punto de vista, la emperatriz Irene, que da nombre a otra iglesia que está justo aquí al lado. En este mosaico vemos a Jesús sentado en el trono junto al emperador Constantino IX y de su esposa, la emperatriz Zoe. El tema de este mosaico es la donación que fue hecha por el emperador y su esposa.
a Santa Sofía, a la Catedral de Santa Sofía. Otro mosaico que sobrevivió a la transformación en mezquita, probablemente porque está en una zona que no es muy visitada, casi afuera, en una salida al jardín. A la izquierda vemos al emperador Justiniano llevando en la mano la propia Hagia Sofía. Él es el constructor de la catedral. A la derecha, el emperador Constantino, con la ciudad de Estambul en las manos. Después de todo, fue él quien hizo el cambio de la capital del Imperio Romano, de Roma a la antigua Bizancio, que después fue llamada Constantinopla, y en el centro Nuestra Señora con el niño Jesús en brazos. Mientras acompañamos la oración de los musulmanes, creo que es interesante e importante mostrar que el mihrab, que es ese pequeño altar, podríamos llamarlo así, que está en el centro de la mezquita, fue desplazado un poco hacia la derecha de lo que antes era el altar cristiano, para que quedara en la dirección exacta de la Meca. La iglesia fue construida orientada hacia el sol naciente y la Meca quedaba a algunos grados hacia la derecha. Entonces movieron el centro y todos estaban orientados hacia allá. Esta mezquita es hermosísima. Qué lugar tan impresionante. Cómo es de inspirador, cómo nos da la sensación de que es necesario meditar, detenernos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, pensar en nuestra vida. Si nos estamos presentando ante el mundo de la mejor manera posible, siendo la mejor persona que podemos ser para los demás y también para nosotros mismos. Es un templo, no importa si hoy es mezquita, un día fue iglesia, es catedral, sigue provocando en las personas el efecto que un templo debe provocar. Eso que se entiende históricamente como la conexión del ser humano con Dios, pero también nuestra conexión con nosotros mismos. Y vivimos eso en este lugar. Cuando Justiniano encargó esta obra, quería que durara para siempre. Estos muros fueron testigos de imperios, invasiones, guerras, terremotos. Y la Hagia Sofía sigue en pie. Porque no fue construida solo para ser grande, fue hecha para ser eterna.